La mente es creada por Dios o la mente está pensando a Dios o la mente es todo y piensa a Dios y a su Hijo como es el orden mente Dios Hijo o Dios mente Hijo. La mente es creada por Dios desde la visión de un curso de milagros. Es la mente en la que piensa su Hijo. Dios es la mente en la que su Hijo se expresa. Dios o Creador también. También podemos cambiar el nombre y no ponerle Dios, sino la verdad. La verdad creó a la mente y la mente cree en la verdad. Pero la mente, si en algún momento no desea creer en ella misma, entra en un estado ilusorio que nunca puede ser verdadero porque no se puede negar lo que es ella misma. Y ese es un aspecto metafísico y filosófico que desde la época presocrática se hablaba. Lo que es no puede no ser. La mente no puede ser al mismo tiempo algo y su negación, sino que más bien podemos ver únicamente la ausencia de algo, pero lo que es verdadero sigue existiendo. Si esto les parece muy ambiguo, es porque así se planteó el pensamiento metafísico presocrático. Y después, en la filosofía se empezó a desarrollar más los aspectos que iban a referenciar qué es lo que existe y qué no. Pero el curso de milagros toma estas ideas también presocráticas y las introduce al tema de la mente. En conclusión, la mente para el curso de milagros es real y es la creación del creador. El creador le puedes llamar Dios, amor, verdad, pero no es un aspecto religioso, sino más bien para el curso de milagros es un hecho. Para la ciencia, quién sabe, pero para el curso de milagros sí lo es. ¿Qué te parece, Elvita? Y luego me preguntas qué es la mente, pues mira, vamos a escuchar. Elvita Macías. ¿Y qué es la mente? Gracias persona con tono claro de piel y palmas de mano unidas. Bien, para el curso de milagros hay una definición. Antes de llegar a ella, a esta definición, ¿qué es la mente en diferentes ámbitos? Mira, en la época de Platón, la mente era el alma. El alma era la parte inmortal y además eterna que no podía estar atrapada de ninguna manera, pero sí podía tomar la decisión, la propia alma, de experimentar el mundo sensible. Para Platón había dos mundos, el mundo de las ideas y el mundo sensible o el tema sensorial, lo que se toca con el cuerpo. El alma entonces podía establecer una experiencia en el cuerpo y con eso reconocer también la idea que se relaciona con el cuerpo. Antes no se le llamaba mente, se le llamaba alma. Durante muchos siglos se utilizaba la palabra alma con la intención de algo que está más allá de nuestra comprensión física. El alma metafísica se consideraba importante. Aristóteles también la tomó como base de que todos estamos aquí, pero con un alma metafísica, un alma que puede tomar decisiones. O sea, en aquella época el alma era como un equivalente a la mente. Cuando llegan los estoicos no se preocupan por el tema del alma, se preocupan por las cosas sensoriales y físicas que ocurren. O sea, da igual si tu alma está aprendiendo o no está aprendiendo, lo que importa es cómo te toman las cosas que están pasando. ¿Qué puedes hacer al respecto? Los estoicos son muy prácticos, no se perdían en divagaciones como algunos otros filósofos de la época para considerar de dónde viene el alma, quién la creó, dónde está, por qué no la podemos ver, por qué hay una dualidad entre el cuerpo y el alma. O sea, ese debate es viejo, muy viejo. Luego empezó a avanzar todo el conocimiento humano hasta que se da la oportunidad de cuestionar si el alma verdaderamente existe o si es el espíritu o si hay otro proceso adicional al alma que podamos reconocer. Y poco a poco se fincó la idea de la mente, sobre todo como un aspecto igualmente metafísico que tiene interacción con lo físico. Pero surgen muchos problemas todavía con este aspecto. ¿Cómo la mente puede llevar algún tipo de interacción con la mente metafísica con aquello que es físico? Es el problema de la dualidad planteada por Platón y que luego Descartes la tomó también en la época del siglo XVII. Descartes decía, pienso, luego existo, y pienso en la mente y luego existo en el cuerpo.
Por lo tanto, el dilema de Platón, de mente y cuerpo, se retoma unos siglos después con Descartes, también en mente y cuerpo, pero considerando Descartes que la mente estaba en un lugar del cuerpo, la glándula pineal. Debido a Descartes es que se consideró que un órgano como el cerebro alojaba a la mente. Obviamente hoy en día la glándula pineal no se toma como si fuera el repositorio de la mente. Hoy no, hoy la ciencia y quizá la biología nos puedan dar informes acerca de la glándula pineal para otro tipo de actividades, pero no es el lugar de la mente, o al menos no se podría aceptar. En nuestros días hay muchas teorías de la mente. ¿Por qué? Porque no hay un consenso en el que estemos de acuerdo en qué es. Todavía no sabemos definir a la mente. Por eso hay teorías de la mente, de la conciencia, e incluso hay una filosofía de la mente. Así se llama, es una de las ramas de la metafísica filosófica. ¿La mente es un concepto o es una realidad? Así que para la neurociencia, la mente es una realidad que se produce a través de los procesos cerebrales. Para la neurociencia, toda mente no es más que una serie de expresiones que surgen a través del proceso químico y sináptico del cerebro. La mente es un producto del cerebro. Por lo tanto, solamente los que piensan con el cerebro pueden tener una mente. Un árbol que no tiene cerebro no podría pensar. Pero hay en nuestros días, en otro tipo de aspectos filosóficos, en la filosofía de la mente, una mente panpsíquica, así se conoce. La mente panpsíquica quiere decir que cualquier cosa en este mundo tiene mente. Un árbol tiene mente, una piedra tiene mente, el agua tiene mente, el ser humano tiene mente. O sea, sigue habiendo una consideración metafísica de una mente existente que nos puede unir a todos y que se relaciona con todas las cosas físicas que vemos. Así que al día de hoy estamos casi igual que hace 3.000 o 4.000 años en el tema de qué es la mente. No lo sabemos, Elvita. Por eso, aventurarme a decir que yo sé qué es la mente, cuando tú me lo preguntas, sería básicamente venderte humo. Tendría que darte todo este contexto porque al día de hoy no hay un consenso. Por lo tanto, el curso de milagros habla de la mente, pero también da una descripción de qué es. Y la descripción del curso de milagros sobre qué es la mente no necesariamente es una descripción científica, biológica o metafísica. No necesariamente. Es un concepto que implica para el curso de milagros realidad activa. El curso de milagros en la clarificación de términos utiliza el término mente de una manera muy específica. Dice que el espíritu es pasivo y la mente su principio activo. Así está definido como concepto en el curso. La mente es el principio activo del espíritu. Esa es la definición del curso de milagros. No es la del budismo, no es la de la religión católica, no es la definición de la filosofía en términos generales, ni de la ciencia. El curso te da su propia definición, querida Elvita. Te hace suponer que una parte de ti que no se llama alma, o que el curso no la llama así, sino espíritu, está pasivo. Y hay otra parte de ti existente que está activo con pensamientos. Pero no es el cerebro, no es el cuerpo, es la mente. Así que, ¿cómo podemos eso ponerlo de manera concreta? Pues es imposible. Por eso el curso de milagros plantea conceptos, nada más, conceptos. El concepto de la mente es el principio activo del espíritu. Concepto, nada más. No podemos hacer una investigación científica con un concepto así. Es imposible. No se puede demostrar que la mente, tal como la plantea el curso de milagros, exista o no. Pero el curso de milagros plantea el concepto de mente para ayudarte a vivir en paz. Y te dice que la paz interior está en tu mente verdadera. Y tu mente verdadera no tiene que ver con el cuerpo ni con el mundo sensorial, sino con el mundo de las ideas. Es decir, le da un giro también al platonismo, solo que considera que el mundo de las ideas es el mundo real en lugar del mundo físico que ves y sensorial. Todo eso es lo que nos hace suponer a veces que el curso de milagros plantea los conceptos, pero con su propio enfoque.
no con el tradicional. Y por eso es que al principio parece muy complicado. Muy, muy complicado. Dice por aquí Marce, cogito ergo sum, exactamente, pienso luego existo, al menos es una traducción. Y el concepto pan significa todo en griego, sí. El panpsiquismo es que todo es mente, todo lo que veas, un árbol es mente, una mano es una mente, un cuerpo es una mente. Pero esa es una teoría que está tomando mucho auge en nuestros días, el panpsiquismo, pero como aspecto filosófico. No podemos demostrar que todo es mente, no lo podemos demostrar científicamente, pero podemos pensar cómo serían las cosas si todo es mente. Y en el curso de milagros, la mente solamente es la creación de Dios. O sea, otro significado. Por eso es muy importante que cuando estudiemos el curso de milagros, vayamos de vez en cuando a la clarificación de términos para ver de cómo están utilizando esos términos. Es lo que te puedo compartir.